La siguiente charla, experiencias y beneficios del uso del Weedseeker, Luis Adrover, de DIE. Luis Adrover es ingeniero agrónomo, Universidad de Buenos Aires, y lleva 18 años trabajando en la empresa DIE. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias a INTA por la oportunidad de venir a contarles un poquitito en qué estado está el uso de equipamientos de pulverización selectiva, en el caso particular nuestro, la marca de Weedseeker, para la empresa DIE, Sociedad Anónima. En principio, y para tratar de unificar un poco los conceptos de los que estamos usando, contarles un poquitito cómo trabaja un sensor de pulverización selectiva. Básicamente lo que hacen los sensores es emitir dos ondas de luz, una roja y una infrarroja. La planta que está por debajo absorbe la luz roja y devuelve buena parte de la luz infrarroja. El sensor toma la decisión entonces de aplicar en función del valor recibido y manda a abrir una válvula que viene por detrás y es quien aplica efectivamente el producto. De esta manera, mil gracias. De esta manera lo que vamos a conseguir es dejar de aplicar productos sobre el suelo desnudo o sobre partes que no son nuestro objetivo y aplicar únicamente en la planta viva, que es el objetivo de la pulverización. ¿Por qué dos frecuencias de luz? ¿Por qué emitimos rojo e infrarrojo? Básicamente porque nos permite calcular lo que se denomina índice verde normalizado, y el índice verde normalizado es un muy buen estimador para saber si la planta está viva y activa. Cuando nosotros medimos dos frecuencias de luz, lo primero que vamos a poder diferenciar es la planta del suelo desnudo. Nos va a permitir saber de que esa planta está activa y de que el resto es suelo desnudo y que no tiene sentido pulverizarlo. Lo siguiente que nos va a permitir el estar emitiendo dos ondas de luz distintas es saber a qué altura se encuentra el botalón. Ya vamos a ver por qué es importante. Lo siguiente es poder diferenciar el tamaño de la maleza, ¿sí? Y por último es soportar algo que es irremediable en las pulverizadoras, que es la variación en la altura de botalón, ¿sí? Recién Ramiro nos decía de que es importante trabajar a la altura correcta. Es importante y es ideal trabajar a la altura correcta, lo cual no siempre es real. Cuando voy a campo, sobre todo con pulverizadoras muy grandes, pequeñas variaciones en el centro de la máquina hace que la punta de botalón se esté moviendo mucho, y eso en el caso de pulverización selectiva puede tener un efecto muy grande porque no tengo picos a los dos costados que me compensen la deriva o el no llegar de uno de los picos, ¿sí? Tengo un solo tiro, si no lo pego a ese único tiro, le erré y se acabó, queda un chancho. Bien, lo que ustedes, el primer aspecto, que es poder diferenciar la planta del suelo desnudo, tiene un valor bastante interesante, tiene un concepto bastante interesante. Si ustedes imaginan un sensor de Weedseeker, lo que va a suceder es algo parecido al scan, al viejo scan de las fotocopiadoras, ¿sí? Un haz de luz que va avanzando sobre el suelo y lee todo lo que sea más grande que el ancho de ese haz de luz, ¿sí? En ese caso ustedes están viendo justo la superposición de dos sensores, ¿sí? Y tienen como referencia, no sé si se va a alcanzar a ver bien en la pantalla, unos dos cotiledones naciendo en el medio del barbecho, ¿sí? No se va a alcanzar a ver muy bien, a ver si los ayudo. Están ahí. Bueno, déjenme ver. Me van a tener que creer de que estaban ahí, ¿sí? Pero bueno, en fin, básicamente tiene aproximadamente 1 centímetro de ancho el scan, ¿sí? Y es lo que puede detectar. Lógicamente, a más velocidad de trabajo y en peores condiciones de barbecho, lo que veo es irremediablemente más grande, ¿sí? Vamos a un concepto práctico. Si yo estoy trabajando sobre un barbecho de maíz y pretendo ver dos cotiledones en el piso, probablemente no los vaya a ver de ninguna manera, ¿sí? Porque hay parte del barbecho de maíz que esconde el tamaño, que esconde las malezas muy chiquititas, ¿sí? Y lo mismo sucede con la velocidad. Si yo quiero ir más rápido,
tengo que tratar de buscar cosas más grandes, ¿sí? Porque si pongo el equipo muy sensible, lo que voy a estar teniendo son más falsos positivos que aplicaciones reales, ¿sí? Genial. Segundo, el medir la altura de trabajo o el tener la posibilidad de detectar la altura de trabajo, ¿sí? Hablábamos recién de qué cosas son ideales. Idealmente el equipo tendría que trabajar a 60 centímetros de altura, ¿sí? Ahora, realmente no siempre es tan fácil. Y lo otro que también sucede es que no siempre es posible. Si ustedes se imaginan un botalón de 36 metros trabajando en una zona con terrazas, ¿sí? Irremediablemente hay parte del botalón que está a 30 centímetros, parte que está a 1 metro y parte que está a 1,5 metros, ¿sí? Si el equipo no tuviera la capacidad de detectar a qué altura se encuentra, no sabría en qué momento abrir la válvula exactamente. Y lo otro que puede suceder es que no pueda trabajar efectivamente a esa altura, ¿sí? Si yo no tengo la capacidad de levantar el botalón y trabajar más alto, voy a correr el riesgo de que en un barbecho de maíz todas las cañas de maíz le peguen al sensor, ¿sí? Y terminen rompiendo el equipo. Entonces, el poder levantar el botalón y que el sensor sepa a qué altura va a estar trabajando nos permite tener más precisión y nos permite trabajar en condiciones que si no, no serían factibles. Lo siguiente es el soportar las alturas en el botalón, soportar las variaciones de altura en el botalón, ¿sí? Yo les contaba de que el sensor emite luz roja, infrarroja y la planta absorbe el rojo, devuelve el infrarrojo y todo genial. Ahora siempre que yo la esté viendo a la planta, ¿sí? Si yo levanto el botalón, el sensor no la ve irremediablemente. ¿Se entiende más o menos la lógica? Y si el sensor no la ve, ¿sí? Y yo lo único que tengo como respuesta es que no está volviendo el infrarrojo, el sensor dejaría la válvula cerrada. Al medir 2 frecuencias de luz, yo puedo decir, che, no está volviendo ni el rojo ni el infrarrojo, acá lo que pasó es que se me levantó el botalón. Y abro, por si las dudas, la pulverización. ¿Se entiende? ¿Sí? Fantástico. Una situación que es bastante frecuente, lo que les comentaba de las terrazas, no sé si se alcanza a ver, espero que el proyector me ayude esta vuelta. Bajita, chiquita, pero es una terraza al fin. Y la diferencia de altura entre la punta de la terraza que estaba a 40 centímetros, la panza de la terraza que estaba a casi 1 metro y el resto del lote que estaba a 60 centímetros, ¿sí? Hacía que el calibrarlo para una única altura fuera muy difícil. Cada sensor se autocalibra para determinar su propia altura y el sensor que está aplicando sobre la panza no está viendo maleza. Lo que sabe es que no está viendo, entonces abre. ¿Sí? Y por último, en lo que es prestaciones, es algo que se denomina verde sobre verde. Si yo tengo la capacidad de diferenciar el tamaño de las plantas, ¿sí? Cuando hablamos de diferenciar cosas vivas sobre suelo desnudo, es relativamente sencillo, es verde sobre marrón, si ustedes se lo imaginaran gráficamente, ¿no? Verde sobre marrón. El suelo es marrón, la planta es verde, sería más o menos. El problema es tratar de diferenciar 2 cosas que son verdes, o sea, una planta grande y una planta más chiquitita. Y una situación bastante común es esa. Maíces RR creciéndose en sojas RR. Ese lote yo puedo entrar con un equipo y decirle, no le apliques a la soja porque es chiquitita, ¿sí? La calibro sobre la soja, aplicarle únicamente al maíz, que es la planta más grande. Y podría entrar y controlar maíz en esa circunstancia sin hacer una cobertura total. ¿Sí? Parecido pasa con la soja cuando rebrota después de la trilla. Yo no quiero controlar la soja que rebrota después de la trilla porque se va a morir congelada. No tiene sentido gastar químico ahí. ¿Sí? Pero todas las otras plantas que son más grandes que la soja, ¿sí? Probablemente se hayan escapado a los últimos herbicidas. Entonces a esas sí me interesa tirarlas. ¿Sí? ¿Qué es lo que genera el verde sobre verde? El verde sobre verde me permite estirar la campaña de trabajo con el equipo de pulverización selectiva y meterme adentro, ya salir de los barbechos y poder usar el equipo inclusive dentro de la época de cultivo. Y eso reduce el tiempo de recupero de la inversión del equipo y me permite
poder comprar un equipo o invertir en pulverización selectiva, inclusive en establecimientos con superficies más chicas. 5 minutos, por Dios. Bueno, un poco de la instalación de los equipos hoy se busca de que sea lo más universal que se pueda, ¿sí? De tal manera de que el equipo no sea solidario a la máquina, sino que podamos cambiar de máquina sin tener que cambiar de equipo. Ustedes están viendo una instalación sobre un botalón de fibra de carbono, que sería una de las instalaciones más complejas, ¿sí? Y todas las partes son universales, salvo la parte que agarra el botalón al equipo. Para cambiar de un botalón de fibra a un botalón de caño, lo único que tengo que cambiar es esa pieza de ahí, esa. El resto de las partes son todas exactamente iguales, son universales, ¿sí? Ese es el mismo equipo montado en un botalón de caño. Y bajar ese equipo, como ustedes lo están viendo, el equipo está acá, bajarlo implica aproximadamente una mañana de trabajo. Entonces yo puedo usar este equipo en la temporada de barbechos y en los primeros controles en soja, y cuando terminan bajo el equipo y utilizo la máquina como la usé todos los días de Dios. Y el día que quiero vender esa máquina, vendo una máquina original tal cual salió de Metalform. Por último, la parte de inyección de producto. Cuando hablamos de pulverización selectiva, siempre nos falta contar algo que es bastante drástico, que es cuánto cargo en el tanque. Sobre todo si yo, que soy usuario, soy un contratista. ¿Cuánto producto tengo que echar en el tanque si no sé cuánto voy a gastar? Si cargo un tanque entero y aplico 80% menos y me sobra 80% del tanque y lo tengo que tirar, hace de cuenta que no hubiera comprado el equipo. Yo el producto lo gasté igual. La inyección de producto lo que me permite es cargar producto puro en el inyector, agua limpia en el tanque, ¿sí? Y consumir solo aquello que el equipo de pulverización selectiva va a gastar. Cuando termino el lote tengo producto puro en el inyector, agua pura en el tanque, ¿sí? Y no tengo necesidad de tirar nada. Esa es una foto de una máquina con un inyector, con 2 inyectores, estaban mezclando 2 productos al mismo tiempo, y lo que permite es justamente esa posibilidad de salir del lote con producto puro y no tener que estar tirando. Por último, mostrarles algo que se hizo para controlar yuyo colorado en el sur de Córdoba cuando aparecieron los primeros ataques, y un poco comentando lo mismo que estábamos hablando antes de tratar de meternos con pulverización selectiva más adentro del cultivo. Eso que ustedes están viendo es un escardillo químico, no es invento nuestro, esto existía de antes, sobre aquellos que trabajan con algodón ya lo conocían. Ese escardillo químico tiene la particularidad de tener dentro un sensor de Whitseeker, y lo que hace es, cuando ve yuyo colorado en el entresurco, abre una válvula que está dentro de la campana esa que ustedes están viendo ahí, para dejar pasar producto químico, ¿sí? La economía es muy grande y nos permite trabajar, controlar yuyo colorado que nació en el entresurco de la soja. Un videíto con la máquina trabajando. Me está quedando 1 minuto nada más. Bueno, menos de 1 minuto. 1 y medio, genial. Bueno, por último contarle de que todos estos equipos son equipos que se pagan cuando están trabajando, ¿sí? Si no están trabajando son un gasto, hace de cuenta que es lo mismo que la máquina pulverizadora. Desde D&E lo entendemos de esa manera, por lo tanto hemos puesto el mejor de nuestros esfuerzos en tener stock de piezas a nivel local, en poder contar con un servicio técnico muy cerca del usuario final y en reparar en Argentina, porque muchas veces los tiempos de reparación son drásticos, sobre todo si tenemos que reparar en el exterior. Hoy en D&E tenemos un laboratorio de reparaciones a nivel local que es suficiente para poder atender cualquier necesidad. 1.000.000 de gracias, muy amable.